desconocido. Crucé una selva que devora a los hombres. Enfrenté guerreros que jamás habían visto un español. Y descendí por un río tan inmenso que parecía no tener fin. Sin certezas, sin camino de regreso, con la muerte acechando a cada instante. Me llamo Francisco de Orellana, y esta es la historia de cómo me aventuré en lo desconocido. Vencí a la muerte, y yo, Francisco de Orellana, fui su primer conquistador. Mi nombre quedó grabado en los anales de la historia, y el río que recorrimos sería conocido para siempre como el Amazonas. La selva nos desafió, pero nosotros la conquistamos. El 2 de junio, el agua del río cambió de color. Habíamos llegado a la confluencia con el río Negro, cuyas aguas oscuras no se mezclaban fácilmente con las del Amazonas. La visión nos dejó sin aliento, como si la naturaleza misma nos advirtiera que de aquí en adelante todo sería distinto. La humedad nos calaba hasta los huesos, los mosquitos nos devoraban la carne y el hambre nos retorcía las entrañas. Durante el día avistábamos figuras entre los árboles, rostros pintados que desaparecían en un susurro. Durante la noche, el aire se llenaba de tambores lejanos, como el latido de una bestia esperando el momento de atacar. Y entonces, el día 24 de junio ocurrió lo que tanto nos advirtieron. Avanzábamos con cautela cuando un alarido desgarró el aire. Desde la espesura, una lluvia de flechas llovió sobre nosotros. Eran rápidas, letales, muchas impregnadas de un veneno que abrasaba la piel y hacía retorcerse a los hombres en una agonía silenciosa, antes de caer sin vida. Respondimos con arcabuces y ballestas, el estruendo de la pólvora resonando como un trueno sobre el río. Los nativos gritaban con furia, y en el fragor de la batalla vi por primera vez a aquellas mujeres guerreras, de las que luego hablaríamos con asombro y temor. Luchaban con la fiereza de 1000 hombres, sin miedo a la muerte. El combate fue breve pero brutal, pero el precio fue alto. Muchos hombres quedaron en el agua, y la certeza de que estábamos en una tierra sin piedad se clavó en nuestra alma. La selva nos observaba, el río nos juzgaba, y la batalla solo acababa de empezar. Pero nada nos había preparado para lo que veríamos después. Desde la distancia, observamos figuras moverse entre los árboles, sombras esbeltas y ágiles. Pero no eran hombres, eran mujeres. Guerreras de piel cobriza con los rostros pintados y armadas con arcos y lanzas. Sus ojos reflejaban la furia de un pueblo que no temía a la muerte. Los tambores comenzaron a sonar. Un ritmo lento, hipnótico, como si la propia selva retumbara con su latido. Y entonces, sin aviso, las flechas volvieron a llover sobre nosotros. Los hombres gritaron. Algunos se arrojaron al agua para evitar la lluvia mortal, pero allí solo encontraron la furia del río y las fauces de los caimanes. Disparamos con todo lo que teníamos, pero ellas eran muchas, rápidas y mortales. En el fragor de la batalla, algunos juraron ver a su líder, una mujer más imponente que las demás, con una corona de plumas y un arco que nunca fallaba su objetivo. Durante horas combatimos, resistiendo como podíamos. La noche cayó, y con ella la tormenta. Los truenos iluminaban la selva como un infierno vivo. La batalla se disolvió en la oscuridad. Y cuando el alba llegó, ya no sabíamos cuántos habíamos perdido. Habíamos sobrevivido, pero ¿por cuánto tiempo más? Eso nadie lo sabía. El río nos arrastraba más y más hacia lo desconocido. La corriente no nos daba tregua, y la selva, con su vastedad insondable, se volvía cada vez más hostil. La lucha contra los nativos nos había dejado diezmados y exhaustos. Fueron en nuestros peores enemigos. La carne
se volvía escasa. Los víveres estaban podridos o consumidos. Tuvimos que alimentarnos de raíces amargas, de frutas que no conocíamos y de la poca caza que podíamos obtener. Algunos, en su desesperación, comieron carne de mono como si de venado se tratara. La selva, con su juicio cruel, nos transformaba en bestias. La selva nos había despojado de todo, salvo de la vida misma, y aún ésta pendía de un hilo. Los hombres caminaban como espectros, devorados por la fiebre, el hambre y la desesperanza. El aire mismo parecía una trampa invisible, cargado de un calor sofocante y el hedor de la muerte. Cada día era un suplicio, y cada noche un infierno de pesadillas en vela. Uno de mis hombres perdió el juicio una madrugada. Despertó gritando que la selva le hablaba, que las sombras le susurraban secretos prohibidos. Corrió hacia la orilla con los ojos desencajados y antes de que pudiéramos detenerlo, se lanzó a las aguas negras. Un instante después, la superficie se rompió con un torbellino de espuma y dientes. Un enorme caimán lo hundió sin dar oportunidad de luchar. El silencio que siguió fue más aterrador que sus gritos. Al amanecer del día 26 de agosto del año 1542, el río pareció abrirse ante nosotros como si la selva misma nos concediera un paso. Las aguas se hicieron más anchas, el cielo más claro, y allí, en la lejanía, vimos lo que creímos un espejismo, un vasto horizonte, sin muros de árboles, una promesa de libertad. El mar, el mar. Las voces se alzaron en un clamor de incredulidad y júbilo. Caímos de rodillas, lloramos como niños, reímos como locos. Habíamos vencido a la selva, al hambre, a la muerte.